Las crisis generalizadas son las crisis tónico-clónicas que son las más frecuentes. El paciente primero tiene su fase tónica, le queda con aumento del tono muscular, después empieza la fase clónica. Las crisis de ausencia son también crisis generalizadas. Crisis solo con la parte clónica, crisis solo con la parte tónica también y crisis atónicas. Entre las focales están las simples, complejas y secundarias. Las secundarias generalizadas, o sea que empiezan como una focal y después se generalizan. Las que más frecuentemente vemos son las crisis generalizadas que afectan a los dos hemisferios. No necesariamente los dos hemisferios enteros, pero tiene afectación en un hemisferio. ¿Sí? Afectación en un hemisferio y en el otro hemisferio también. A eso se le llama crisis generalizadas. Pueden ser asimétricas, o sea, puede afectar una mayor zona del hemisferio y del otro hemisferio tener una menor afectación. Estas siempre tienen pérdida de conciencia, porque van a producir pérdida de conciencia en el paciente. Las más frecuentes son las tónico-clónicas, que tienen primero, el paciente tiene una fase tónica, una aumenta el tono muscular y después empieza con los movimientos que son clónicos. Primero empieza con los movimientos clónicos y esos van aumentando la intensidad, después empieza a bajar otra intensidad y cede el paciente. Tiene movimiento de las cuatro extremidades, tiene una fase tónica que dura 30 a 30 segundos con aumento del tono muscular, después empieza a tener la fase clónica, donde esa fase clónica va disminuyendo la frecuencia, aumenta la amplitud, y después el paciente queda en un estado que se llama post-ictal. Ese estado post-ictal puede durar diferente tiempo en diferentes pacientes. El paciente que está un buen tiempo en ese estado post-ictal, en ese estado el paciente no está totalmente consciente. Eso, en un paciente que tiene este tipo de crisis, pasa la crisis sin un medicamento y ese paciente va a quedar un rato o somnoliento o obnubilado, y todo ese tiempo que queda en ese periodo se llama post-ictal, hasta que recupera otra vez la conciencia del paciente. Después tenemos la crisis que son una crisis de ausencia, pero en este el paciente pierde la conciencia, pero es corto. Lo único que tiene que parece que se desconecta. Esa crisis suele no ser tan fácil de diagnosticar porque no es tan fácil sospechar, no se dan cuenta, entonces no se suele hacer, no es tan fácil de que se haga diagnóstico. El paciente está casi estable, de repente se desconecta y cuando se recupera la conciencia, pero él no cae, no se golpea nada, está sentado, está haciendo algo, se desconecta unos segundos, pues vuelve a conectar. Es un tipo de convulsiones también generalizadas, que es la crisis de ausencia. Las crisis mioclónicas tienen una afectación de la parte muscular solamente, sacudida muscular, y en este sí el paciente puede estar consciente, pero después toda la otra generalizada el paciente va a estar inconsciente. O sea, el paciente no recuerda lo que pasa cuando tuvo una crisis tónico-clónica, el paciente no recuerda lo que pasa con una crisis de ausencia. El paciente con una crisis mioclónica sí puede recordar lo que ocurre. En la crisis de ausencia el paciente no cambia lo que está haciendo,
la corteza motora, manifestación motora. Si se afecta la corteza sensitiva o donde se genera es sensitivo, entonces manifestaciones sensitivas que se van a dar. La diferencia entre las parciales simples y parciales complejas es la pérdida de conciencia que tiene la comunidad. Entonces, para ver un poco algunos tipos, o sea, cuáles son las clasificaciones de los tipos de convulsiones, para después ver, porque cuando hablamos medio no estaba a decir se usa para generalizadas, se usa solo para parciales, se usa solo para crisis de ausencia. Y otra definición es el estatus epiléptico. El estatus epiléptico es la persistencia de la actividad ictal de la convulsión por más de 30 minutos, a partir de 30 minutos. Puede convulsionar continuamente más de 30 minutos o puede convulsionar, parar la convulsión, pero el paciente no se recupera completamente y ya empieza a tener otro episodio convulsivo. El paciente convulsiona, para, queda en su periodo hospital sin recuperarse nuevamente, empieza a presentar otro episodio convulsivo. A eso se le denomina estatus epiléptico. Entonces, a partir de 30 minutos o más, que puede ser de seguido las convulsiones o puede ceder la convulsión, el paciente no se recupera completamente y empieza a presentar otra vez un episodio convulsivo. De los anticonvulsivantes, los anticonvulsivantes requieren es un efecto sintomático. En la mayoría de los casos no se cura la epilepsia, entonces lo que ellos tratan es de que no se propague esa convulsión que se genera. Ese foco epileptógeno va a ser siempre foco epileptógeno, si es primario, si es secundario, y lo que se trata con el anticonvulsivante es de que tenga menos episodios convulsivos ese paciente, porque los episodios convulsivos alteran su calidad de vida, destruyen también las neuronas, entonces produce un deterioro cognitivo en el paciente. Se trata de que el paciente presente menos episodios convulsivos para que pueda realizar sus actividades, para que tenga menos deterioro y pueda tener una vida lo más normal posible. Es solo sintomático, no va a prevenirse por esta epilepsia y muchas veces es difícil de controlar la crisis convulsiva en muchos pacientes es difícil. Entonces, lo que busca es suprimir la crisis o mejorar la crisis, producir la menor cantidad de efectos adversos para que el paciente pueda llevar una vida lo más normal posible. Se puede hacer un anticonvulsivante en el paciente, puede ser con eso el paciente ya responda. Hay pacientes que requieren 2 o 3 anticonvulsivantes. Y se considera que cuando necesita 2 o más medicamentos es resistente a los fármacos del paciente. El paciente con la epilepsia es resistente a los fármacos. A veces algunos controlan ya con los más, otros necesitan mayor cantidad de medicamentos para controlar. Otro tratamiento que actualmente se hace para los episodios, para los pacientes que convulsionan, suele ser la resección quirúrgica de las pilares cerebrales. Es la cirugía que en algunos lugares nomás se predica que tiene también sus riesgos, como que se hacen. Otro tratamiento que se puede hacer, porque en pacientes que tienen demasiada frecuencia de convulsiones se intenta ese tipo de tratamiento para ver si
y para el tratamiento crónico, que es el tratamiento de mantenimiento del paciente. O sea, vamos a tener algunos que son utilizados en este tipo, para este momento, para los episodios de crisis convulsiva, como también para el tratamiento crónico en el paciente. Se vio también que los anticonvulsivantes pueden tener utilidad en otras patologías, por ejemplo, en patologías de la parte muscular, ditonía, también pueden utilizarse en dolores neuropáticos, cefalea, la migraña, se usan bastante los anticonvulsivantes, en algunos cuadros de dependencia, algunas sustancias, y también algunos se usan como ansiolíticos en algunos casos. La clasificación de los antiepilépticos se realiza de acuerdo a la generación. Los de la primera generación son los más antiguos, segunda generación y después los de tercera generación. Actualmente los que se usan como primera línea son los de segunda generación. Ácido valproico, benzodiazepina y carbamazepina son los que se suelen usar como anticonvulsivantes de primera línea. Los de primera generación se dejaron de usar casi prácticamente. Estos subsidios de pipidona, y en algunos casos específicos se usa fenobarbital y fenitoína. Eso es lo que en algunos casos vamos a ver que se puede utilizar, estos dos. Pero actualmente la primera línea es la segunda generación, ácido valproico o valproato. Después tenemos benzodiazepina y también la carbamazepina. Los de tercera generación son más nuevos y tienen uso restringido también para algunos tipos de convulsiones nomás. Estos se pueden usar para todos los tipos de convulsiones. Estos de este grupo es uno que tiene un uso un poco más restringido. No vamos a recordar todos los mecanismos por los cuales actúan, pero algunos mecanismos principales. ¿Cómo actúan los anticonvulsivantes? Modifican la cantidad de neurotransmisores en la sinapsis o modifican la actividad de algunos canales que están también en la sinapsis. Por ejemplo, la actividad de los canales de cloro, de los canales de calcio, de los canales de sodio, ellos pueden modificar. Y entre los neurotransmisores, ellos modifican principalmente dos neurotransmisores, GABA y el glutamato. El GABA es inhibidor del sistema nervioso central. El neurotransmisor GABA es un inhibidor. Entonces, si un medicamento modifica la acción del GABA, para tener un efecto anticonvulsivante tiene que aumentar su acción. El glutamato es un neurotransmisor excitador del sistema nervioso central. Entonces, si algún medicamento utiliza el efecto sobre el glutamato para tener el efecto anticonvulsivante, tiene que disminuir la acción del glutamato. Se disminuye la acción del glutamato, aumenta la acción del neurotransmisor GABA o modifica la actividad de los canales de electrolitos ahí en la sinapsis. Para algunos medicamentos está descrito más de un mecanismo de acción. Para los medicamentos, algunos libros dicen
primeira linha que vai diminuir o glutamato, doutor? No, Benzodiazepina também faz isso? no, las benzodiazepinas no tampoco. Para la acción con glutamato, son lo que se pueden utilizar ahí son las el ácido valproico puede ser. O ácido? Sí. Pero eso no hace falta que ustedes sepan cuáles son los mecanismos. Yo digo nomás cuáles pueden ser las acciones que pueden tener. Y por qué principalmente les digo, no hace falta que recuerden porque ahí ven que hay medicamentos que pueden estar más de un tipo de acción. O pueden tener más un tipo de acción, entonces no hace falta que recuerden eso. Acá estamos viendo los mecanismos, acá está la clasificación de algunos de ellos. Acá para que vean reacciones o inhibición de la degradación del GABA, potenciación del GABA, disminución del glutamato, inhibición de los canales de sodio. De la primera línea de tratamiento, los que se usan, dice que eran carbamazepina, ácido valproico y las benzodiazepinas, son las primeramente que se utilizan. Ácido valproico, carbamazepina y la benzodiazepina. Para el estatus, para las convulsiones, es el momento en el que el paciente convulsiona. Para la crisis, el primer tratamiento también que se hace son las benzodiazepinas. Si un paciente llega convulsionando, lo primero que se hace son las benzodiazepinas. Son los que tienen una acción más rápida para vivir. Pero lo primero que se va a hacer es benzodiazepina. De primera línea de tratamiento así en general, ahí quedan tres: benzodiazepinas, carbamazepina y el valproico. Faz os dois, doutor? No, Somente um. solo uno. Mas aí a dose maior da que ¿De qué? ¿En la ansiedad? Sí, mayor. Sí, en el caso de la crisis es más o menos es como una dosis refuerza. Se le hace al paciente, si no se ve, se le va haciendo más. Después pasa un cierto tiempo, vamos a ver también el estado epiléptico, que si no cede con eso, se tiene que probar otros medicamentos. Y cuando llega a pasar, cuando se prueban los medicamentos que están inicialmente indicados, se le tiene que hacer una sedación, o sea, se le tiene que inducir el coma al paciente para que repose el cerebro, disminuya el daño neuronal y favorezca la regeneración. Los anticonvulsivantes tienen estos factores. La eficacia no es completa. Muchos de los pacientes que toman anticonvulsivantes siguen convulsionando. A eso se refiere que la eficacia no es completa. En algunos puede ceder, en otros van a seguir su tratamiento rajatabla, van a hacer como tiene que ser, va a respetar todo lo que le indica el médico, va a dormir en la hora que tiene que dormir, no trasnocha, no consume bebidas alcohólicas, pero igual sigue convulsionando. O sea, eso se refiere que la eficacia no es completa. El tratamiento probablemente tiene que ser de por vida. En quienes se puede tratar de dejar el medicamento en los pacientes que están varios años sin presentar convulsión. Pero en el paciente que presenta con frecuencia no se puede evaluar la suspensión del medicamento. En muchos no se logra el control de la epilepsia con uno, con dos, con tres medicamentos. La primera opción de tratamiento son los de segunda generación que son carbamazepina, benzodiazepina y valproico. Los de tercera generación son como la segunda línea de tratamiento de los pacientes para los episodios compulsivos. Segunda generación, primera línea, tercera generación son la segunda opción de tratamiento. Y estos dos tienen uso que es definido en algunos casos bien específicos. Los medicamentos que van a estar indicados para la crisis, además de las benzodiazepinas, tienen que ser todos medicamentos que se puedan administrar por vía endovenosa, porque para que tenga una acción en ese momento solo se administran por vía endovenosa. Entonces, las benzodiazepinas sí tienen solución endovenosa. El que más se utiliza es el diazepam, es el medicamento que más se utiliza para la crisis convulsiva. Otro que vemos que se
cualquiera se puede usar la benzodiazepina. Midazolam y diazepam son los que están disponibles con mayor frecuencia por vía venosa, y clonazepam que está disponible por vía oral, pero entre los venosos son estos dos, y el que más se usa es este. Se puede administrar por vía oral y se puede administrar por vía venosa. Cuando se hace para el tratamiento crónico, ahí es o adyuvante, se usa con el tratamiento. Y las reacciones adversas son sedación y depresión respiratoria, son acciones relacionadas con el efecto del medicamento nada más. Porque hay otros medicamentos que producen otros efectos adversos, hay unos anticonvulsivantes que producen bastantes efectos adversos. El otro anticonvulsivante es la carbamazepina, y la carbamazepina también se puede hacer para la crisis porque está disponible vía endovenosa. La carbamazepina también sirve para todos los tipos de epilepsia y también sirve para el dolor. Ácido valproico y la carbamazepina también se usa mucho para los pacientes con dolor neuropático, porque no se deben otros medicamentos, una neuropatía diabética, neuralgia trigémina, por ejemplo, en ese caso se suele usar. Y un medicamento que no tiene acción sedante, o sea, el paciente va a tomar y no le va a afectar en sus actividades diarias. No le va a poder desarrollar sus actividades sin ningún inconveniente. Este ya produce un poco más de efectos adversos. Entonces, estos efectos adversos que pueden afectar al paciente, diplopía, puede producir hiponatremia y puede producir una farmacodemia que se llama Stevens-Johnson, que produce afectación de toda la piel del cuerpo. Puede demorar unos días para aparecer, pero aparece y después afecta a todo el cuerpo y puede producirle, incluso si se complica, óbito al paciente. Hay varios anticonvulsivantes que producen farmacodemia. Esos tres primeros entonces están entre los que son de primera línea: valproato o ácido valproico, benzodiazepinas y la carbamazepina. Con estos es que se suele empezar el tratamiento del paciente a quien se le diagnostica epilepsia. Este es un coadyuvante en ese caso. Se puede asociar con los otros para la utilización. Estos se usan para dolor. Benzodiazepinas no se usan para el dolor. Benzodiazepinas no calma dolor. Otros sí pueden usarse para el dolor. Para la crisis, la primera opción es no olviden benzodiazepinas. Hay un derivado de la carbamazepina que se llama oxcarbazepina, que tiene unas propiedades farmacocinéticas un poquito diferentes. ¿No? Eso es lo que se modifica. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Después tenemos la fenitoína o difenhidrotoína, que es lo mismo. ¿Esa qué generación correspondía? Primera generación. Y la primera generación les dije que se usa para algunos casos nomás actualmente por los efectos adversos y por la eficacia también. Ahí cuando dice ya no es un tratamiento de elección de los síndromes convulsivos, sirve para todos los tipos de epilepsia, pero ya no es un tratamiento de elección porque es un medicamento que puede producir algunos efectos adversos y hay medicamentos de mayor efectividad que ese, por eso se desplazó un poco. También sirve para el dolor, migraña, neuralgia trigémino, incluso tiene un efecto antiarrítmico también, la difenhidrotoína, y donde sí se usa todavía mucho es en el hospital, en la urgencia, en lo que sea de pacientes traumatizados, no se usa mucho la difenhidrotoína en pacientes con traumatismo craneoencefálico. Este es un uso que sí tiene bastante todavía. Los neurocirujanos usan mucho el traumatismo craneoencefálico
paciente no puede comprar carbamazepina, su seguro no le incluye eso, entonces ahí se puede salir andoína, pero ya es una segunda opción de tratamiento, donde sí se sigue usando mucho estos pacientes que son los neuroquirúrgicos. Como de forma preventiva para evitar las convulsiones. Se usa también en las crisis, vamos a ver qué puede utilizarse. Allá en el último ya, una opción para el tratamiento de la crisis puede ser porque está disponible por vía endovenosa. En esta forma, en estos casos se hace por vía endovenosa en los pacientes neuroquirúrgicos. Pero puede producir movimientos normales, puede producir hipertricosis, aumenta el vello, el pelo de los pacientes, puede producir hiperplasia gingival, puede producir alteraciones en el ácido fólico del calcio y puede producir Stevens-Johnson. Es una causa frecuente de Stevens-Johnson ese medicamento. Tiene efectos teratogénicos, entonces no tiene que utilizarse en pacientes gestantes. Y otro anticonvulsivante, uno que más frecuentemente produce Stevens-Johnson es la fenitoína. La hiperplasia igual puede ser así, da mucho crecimiento de las encías en los pacientes. Pues el otro que está medicamento también disponible es el fenobarbital. El fenobarbital es un barbitúrico que está disponible también por vía endovenosa. También tiene un uso limitado de este medicamento. Es también de la primera generación con fenobarbital y fenitoína y ya no es de primera elección. También en algunos casos específicos más se utiliza el fenobarbital. Los barbitúricos también sirven como anestésico. En este caso sí se usan todavía como anestésicos generales, se pueden usar. Sirven también para todos los tipos de epilepsia, pero una de las cosas que hizo, el motivo que hizo que se deje su tratamiento, que deje de ser tratamiento de primera línea, es que produce afectación en la parte cognitiva de los pacientes, tanto adultos como niños. Se puede producir repercusión en el niño, en la escuela y también en el adulto. Eso hizo que se deje de utilizar como primera línea este medicamento. También puede producir el síndrome de Stevens-Johnson. Estos dos pueden producir. Y estos dos, fenobarbital y fenitoína, ya no son de primera línea. Y también son una opción de tratamiento de la crisis porque están disponibles por vía endovenosa. Eso sí, puede usarse por ahí. Hasta ahora todos los que vimos son utilizados para la mayoría de los episodios convulsivos, para las convulsiones generales. Fenobarbital, fenitoína, carbamazepina, ácido valproico y benzodiazepina. Los siguientes son más para tienen uso más limitado porque su administración es por vía oral o porque el espectro de cobertura es menor. Acá por ejemplo este gabapentina sirve más para crisis vocales, que era un tipo de crisis que se produce sin pérdida de conciencia, no es una generalizada. Las crisis vocales se usan mucho para el dolor neuropático. La gabapentina es del mismo grupo que la pregabalina.
Ese es un medicamento que es más nuevo, que está indicado, que se usa en la crisis porque está disponible por vía endovenosa. La verdad que si vamos a ordenar de acuerdo a la preferencia, tendría que ser primero benzodiazepina en la crisis. Después, de los más nuevos, el levetiracetam, si tenés disponible, o el valproato. Y después los dos que eran de primera generación que tienen uso también más limitado, que es fenobarbital y fenitoína. Que si tenemos todo disponible en los hospitales, sería más o menos ese orden el que se tiene que utilizar entre los anticonvulsivantes. Benzodiazepina primero, levetiracetam si no responde a eso, o valproato, y fenobarbital o fenitoína por último, que también son opciones, pero es por último. Fenobarbital y fenitoína hay más en los hospitales, es más fácil de encontrar. Estos medicamentos no vamos a encontrar en todos los hospitales. Y el levetiracetam es un medicamento que tiene muy buena cobertura, o sea, muy buen espectro, cubre todo tipo de convulsiones, las vocales, las mioclonías, el estatus, y tiene como ventaja, tiene una amplia ventana terapéutica. Eso quiere decir que difícilmente el paciente se va a intoxicar con el medicamento. Tiene una amplia ventana terapéutica, tiene menos efectos adversos. Acá nosotros vimos que puede producirle farmacodermia, puede producirle alteración en la parte cognitiva, puede producirle alteraciones como alteración gingival, que son cosas en el paciente. Entonces, este medicamento tiene menos efectos adversos, tiene una amplia ventana terapéutica, es más costoso nomás, pocas interacciones farmacológicas y farmacocinéticas buenas también. Entonces, es un medicamento que tiene muchos beneficios en el paciente, pero es un poco más costoso. Ese es un medicamento que se puede usar también en las crisis. Y si ven, los efectos adversos no son muy graves. La etosuximida, ¿a qué generación correspondía? ¿Cuál estaba? Estaba en la primera generación, que era lo que ya se dejaron prácticamente de utilizar. Esos son los armas en niños y es para algunos tipos de crisis nomás también, solo está disponible por vía oral. Eso no les hablo tanto. Otro medicamento que sí se usa es el topiramato. Solo sirve para tratamiento crónico. El topiramato solo para tratamiento crónico porque está disponible solo por vía oral. ¿Alguien sabe de otro uso más que tenga el topiramato aparte del anticonvulsivante? Sí, se usa mucho para el tratamiento de la migraña. Después de usar el bloqueante, que a veces resulta, el topiramato se usa bastante. Es un antiepiléptico de amplio
después por último los anestésicos. Dijimos que el estatus epiléptico era el caso donde el paciente, acá sería el estatus epiléptico establecido. A 30 minutos va convulsionando ese paciente o para su convulsión, no se llega a recuperar totalmente y entra nuevamente en otro episodio convulsivo. A eso se le denominaba estatus convulsivo. Para el tratamiento agudo, entonces son esto lo que tenemos como después. Para el tratamiento crónico, que se le da al paciente para la epilepsia, si es una crisis generalizada, se inicia con carbamazepina o se puede iniciar ácido valproico. Si no mejora, con eso se puede pasar a otros tratamientos. A veces 2 o 3 medicamentos es necesario que utilice el paciente. Ahí, si es que no mejoran con esto, ahí se pasa a estos medicamentos, que son la motrigina, levetiracetam y topiramate. Mas aí, professora, posso perguntar, carbamazepina, valproico junto? Sí, se puede dar. Hasta llegar a la dosis más alta que puedas darle a ver si mejoran el paciente. Hay pacientes que convulsionan todos los días, varias veces al día. Esos son los que son más difíciles de tratar porque probablemente necesitan hacer trabajo y sigue con eso. Hay pacientes que con los medicamentos están años sin tener ningún episodio convulsivo con un medicamento. En eso se puede valorar, después de unos años que esté sin convulsionar, se puede valorar suspender. Se le puede retirar a ver si el paciente se mantiene sin la convulsión. Pero en otros casos tiene que seguir con su medicación. Y aparte, pero otros medicamentos que no, otros tratamientos que no son farmacológicos son la resección quirúrgica y la colocación de un dispositivo eléctrico, de estimulación eléctrica en el paciente. Sobre los anticonvulsivantes, por último, en la gestante, lo ideal sería que la paciente se haga su seguimiento, se ve cómo está y si es de ser posible que se pueda valorar si sin medicamento ella puede estar sin las funciones para que pueda embarazarse. Pero no es una realidad porque parece lo opuesto que es los pacientes. Acá por lo menos, los pacientes que más tienen problemas son los que más fácilmente se embarazan. Los que más tienen patologías son los que más fácilmente se embarazan. Y varios de los anticonvulsivantes tienen mucho riesgo de teratogenicidio. No hay ninguno que no tenga, que sea completamente seguro. Por ahí no se tiene mucho más riesgo. El ácido valproico es teratogénico, fenobarbital es teratogénico, topiramate también. Entonces, si la paciente está tomando esos medicamentos, no debería embarazarse. Se vio que tiene menos riesgo la motrigina y la levetiracetam, que son dos anticonvulsivantes de amplio efecto, que cubren convulsiones simples, convulsiones generalizadas y que se pueden utilizar tienen menos riesgo de producir teratogenicidad en las pacientes. Entonces, lo ideal sería que haga su tratamiento, que se le evalúe, que se le diga si se puede embarazar, si hay que cambiar sus medicamentos, si puede probar sus medicamentos. Y en el caso que se tenga que elegir, los de menor riesgo son la motrigina y la levetiracetam. No se recomienda que la paciente que está tomando anticonvulsivantes que tuvo su bebé que no dé la lactancia materna. Se recomienda que no interrumpa la lactancia materna, porque en ese caso sí no se vieron muchos daños en la paciente. O sea, en el caso del bebé. ¿Alguna pregunta? Para el tratamiento agudo, para las convulsiones, vamos a usar benzodiazepina. Llega a urgencia, lo primero que vamos a hacer es benzodiazepina. Si con eso es el dosis, pues luego le vas haciendo. Y claro que si tu paciente deprime el sensor, o sea, no deprime la respiración, ahí ya no puedes hacerle, ¿verdad? O tenés que intubarle ya a ese paciente. Pero primero benzodiazepina, después podés optar por este medicamento en el caso de que no sea por benzodiazepina. Levetiracetam,
Gastro,